Ahí te acepté, Ruth. Hola. Hola, ahí estamos. Oye, ¿por qué será que yo no te veo aquí en mi Instagram? Te veo tampoco a ti, me veo yo. Qué loco. ¿Alguien nos puede ayudar o no? Porque ahora ya estamos conectadas. Ajá. ¿Alguien dice? Eh, Se ve a las dos. Ah, y yo, Scarlett, ¿por qué no me veo con la Ruth para mirarla a los ojos? ¿Me puedes ayudar? Pero mira, empecemos de todas maneras, porque ya estás ahí, Ruth. ¿Ya ¿Te puedes acercar un poquito más al... ya me ven? No, todas te ven, menos yo. Bueno, nosotros nos vemos en otro momento. Sí, se ven, ya, ok. Entonces tú imagínate que yo te estoy mirando a tus ojos. El problema es que cuando... eh, Eso nos va a dejar. el problema es que para grabar el video, no sé, o sea, Ah, cuando quede el video grabado, Scarlett, ah, ¿voy a aparecer solo yo o también Ruth? Esa es mi gran duda. claro. Oye, igual, mira, se están conectando, las amigas han tenido N paciencia, entonces a mí me gustaría empezar contando a quién vamos a entrevistar hoy día. Hoy día 17 de septiembre, quinta charla, septiembre en Chile, bueno, lo señalamos al inicio de la charla, que para nosotros era muy importante este mes de septiembre, porque en Chile se conmemoran los 50 años del golpe militar, y ese ha sido nuestro contexto para hacer las charlas en este mes, y entonces es por ello que lo señalo, y en ese contexto quisimos invitar a Ruth. Ruth es una amiga mía y también de la Escuela Libre Textil, Ruth Buscovich. Entonces, Ruth es una antropóloga textilera, y también lo que nunca dijimos en las biografías y en la presentación de Escuela Libre Textil, que también ella es cultora del son jarocho. Como dicen ustedes, jaranera. ¿Cierto, Ruth? Exacto. Sí, ¿Está bien lo que dije o no? está muy bien. Ya. Amor, acércate un poquito más Ahí, ahí, para que se escuche mejor. Ahí, claro. Entonces, una vez dicho esto, la charla de Ruth se llama El encuentro con quien yo soy y los caminos textiles. Invitamos a Ruth para conversar de su historia y de sus obras también. Ella tiene algunas obras que son muy interesantes. Entonces, porque además en este mes de memoria, Ruth es una persona que ella trae la historia de nuestro país en su ser, en su cuerpo, en su memoria, en su corazón, y, eh, y también es y ella recoge en los inicios de su carrera como antropóloga y textilera. Ella tiene unas labores muy interesantes, que era lo que queríamos conversar con ella. Entonces, una vez hecha esta presentación, Ruth, a mí me gustaría que tú te presentaras, por favor, uy, para que las amigas te conozcan en tu propia voz. eh, bueno, podría empezar de atrás para adelante ahora para que sea más entretenido. Como tú quieras, como tú quieras. Eh, sí, pues soy jaranera. Esto de ser jaranera
también ahora eso es muy bonito, porque ser jaranera es ser parte o ser militante, vamos a decir, de este deseo profundo, interno y externo, de querer ser parte de esta América Latina. Yo creo que eso es bien importante. Entonces, en ese sentido, tiene mucha congruencia también que el hecho de que yo también me he dedicado al estudio de los textiles etnográficos en general, que tuve que darle una buena mirada y estudio en unos años para poder llegar y entender también los textiles de México, que es el país donde yo estuve exiliada. Entonces ahí ya llevamos algunas cosas de mi presentación, ¿verdad? Estuve exiliada, soy prisionera política, soy miembro del Comité Nacional de Conservación Textil, que es una entidad que tiene aproximadamente como 30 y tantos años, donde son acogidas a investigadoras textileras, arqueólogas, diseñadoras, conservadoras, etcétera, todo relacionado con el textil. Por cierto que de acuerdo a, no, en base a esa corporación, yo creo que nosotros, esta sociedad en Chile, está disfrutando, vamos a decir, y conociendo el textil a unos niveles que no se conocía antes y no se apreciaba ni se relevaba. Antes como que, todavía incluso, en estos días me he topado con gente que verdaderamente todavía no aprecia lo que es el bordado y el tejido a telar menos, o sea, no hay conocimiento de eso. Bueno, y estudié diseño de textil en la Universidad de Chile, soy de esa generación maravillosa que nos titulamos durante el gobierno de la Unidad Popular. En ese tiempo trabajé en el Programa Nacional de las Artesanías del gobierno de Salvador Allende, disculpando las que no son tan de las líneas políticas, digo, pero lo digo con todo respeto a ellas que a lo mejor no son tan de eso, pero que es fundamental porque resulta que el Programa Nacional de Artesanía que coordine, que fomente, que capacite toda el área de la artesanía en Chile no ha habido, no hay un programa que lo vea de manera integral, ¿no es cierto? Y que una a distintas instituciones que se dedican a eso, que es lo que intentó hacer el gobierno del año 1970. Yo creo que con eso, Pati, ya. Oye, mira, a mí debo contarle a las amigas que nos están escuchando que yo el otro día te vi en una entrevista que hicieron contigo desde Buenos Aires, de la fundación, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, nosotros nos conocemos hace tiempo, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de conversar más en profundidad. Y cuando yo te escuchaba, a ti y a Silvia, que fue quien te acompañó en tu libro, que vamos a hablar más tardecito, yo me quedé impresionada porque yo no tenía idea que había habido un programa nacional de artesanía. Y eso a mí me emocionó mucho, ¿cachai? Cómo en los años 70 estaba esta visión de que esto había que estructurar, no estructurarlo, pero que había que darle un soporte desde el Estado, como un patrimonio vivo, como lo que hablamos hoy día, pero con una visión, yo diría, mucho más amplia, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso. Eso en primer lugar. Y segundo, que me gustaría que, porque tú dijiste que lo más importante era ser jaranera, que eso era como el motor, pero muchas compañeras no saben qué es ser jaranera. ¿Podéis contarle eso así despacito? Sí, bueno, por eso dije que empecé de atrás para adelante, porque en realidad... No, pero me parece maravilloso. Sí. Y que ser jaranera es, bueno, el son de Veracruz, que es una zona, un estado de México, pero además el son de Veracruz en ese país tan maravilloso es el son de una parte de Veracruz, del sur de Veracruz. Entonces es el son montuno que le llaman, de los montes. Entonces, y es la música tradicional del campo.
resulta que yo soy madre de un jaranero, en el sentido de que mi hijo vive en México y él hace muchos años se fue a vivir a esa zona de Veracruz y empezó a cultivar y aprender el son con los soneros del lugar. Bueno, él ha pasado ya como 30 años que él es sonero, ha venido a Chile muchas veces con su esposa que también es jaranera, entre otras cosas, porque son músicos los dos, y ellos venían y generalmente cantaban y cantan el son, aparte que cantan otro folclore de otras partes. Pero lo que quiero decir es que no es que el son haya llegado recién hace 5 años, sino que hace mucho tiempo que se está escuchando acá en Chile, a través de esta pareja. También el Iyapu tiene una canción que se llama El Cascabel y se llama El Balajú, 2 canciones que son del son de Veracruz. Pero bueno, entonces, hace como 5 años, se empezaron a hacer, o más, un poquito más tal vez, unos talleres con los mexicanos que vienen para acá, ya sea esta pareja que les cuento de mi hijo y otros cultores del son de allá de México, investigadores, zapateadores, etcétera. Y entonces los talleres han hecho que este son de Veracruz, podemos decir, que ya ha llegado a Chile. Incluso yo estoy trabajando en un proyecto que se llama El Palpitar del Son, la llegada del son de Veracruz a Chile. Y es que con estos talleres ya se ha formado como una comunidad jaranera. ¿Por qué se dice jaranera? Porque se toca la jarana, que es una guitarra pequeñita que se llama jarana, que tiene 8 cuerdas y que se toca, se canta el son y se zapatea también, porque el zapateo es como la percusión del son, ¿ya? Así que bueno, por eso que decimos que el son ya ha llegado acá, hay una comunidad y además hay una comunidad de jaraneras, una colectiva propiamente de jaraneras, de puras mujeres. Esa la conozco yo. No la he visto en vivo, pero ya la veré. Sí. Oye, Ruth, gracias por darnos estas explicaciones, porque además yo encuentro que esa arte de hacer esa música es maravillosa, tiene un lindo sonido. Yo me tomé el trabajo de cuando publiqué o sea, cuando subí tus publicaciones, busqué muchos sones para representarte, porque yo sé que eso es muy importante para ti. Sí. Bueno, sí, y lo otro es que está ligada, perdona, está ligada a mi exilio, que no hemos hablado de eso, porque viví 15 años en México, y cuando yo andaba en México me preguntaban ¿de dónde eres? Yo le decía Divina, ¿y sabes lo que me decían? Me decían que era jarocha, o sea que era de Veracruz. Entonces, muy potente, sí. Entonces, ya. Una chica veracruzana. Claro. Oye, entonces, mira, yo no quería dejar de lado esto de la jarana, que algunas se preguntarán qué tiene que ver con el textil. Sí tiene que ver con el textil. Entonces, Ruth, a mí me gustaría que nos pudieras hacer un relato respecto de esto que yo menciono, y tú también me lo mencionaste en la conversación que tuvimos antes de hacer la entrevista, y por eso tiene el nombre así la conversación, el encuentro con quien yo soy y los caminos textiles. Porque tú me dijiste algo ese día, me dijiste, mira, yo tengo tanta carga genealógica en esta historia. Entonces, para que nuestras amigas entiendan tu lugar hoy día de donde tú hablas, en tus textiles, en tus libros, en todo lo que tú haces, si pudieras hacernos un breve relato de cómo ha sido tu historia personal en el contexto de la historia de Chile también. El textil, mira, yo ayer pensando en ustedes, decía, yo les voy a decir algo que la verdad que ahora último en las entrevistas que me han hecho ni lo he dicho y se me estaba olvidando, pero es algo muy lindo, porque la verdad que viene desde mi casa, desde mi madre. En realidad no era gran costurera, ni gran tejedora, ni gran bordadora, para nada. No aprendí eso yo en la casa como lo aprendió muchas otras personas, que aquí viene un punto que es bien importante, que tiene que ver con
la vida misma. Lo principal es que el textil tiene que ver con la vida cotidiana, de lo pequeño y de lo grande también. Entonces, que aprendimos con las abuelas, en general, muchas personas, yo no, a bordar, a coser, a tejer. Entonces, bueno, pero mi madre lo interesante era que ella siempre como que me hizo caso en relación a cómo cuando yo quería que mandarme a hacer vestidos, porque a mí me da, yo quiero hacerme el vestido, yo todavía no he llegado a ese punto de confeccionarme ropa propiamente, pero salíamos a comprar las telas y ella me decía, siéntelo, siéntelo. Me decía, mira, siéntelo. ¿Ves que este es frío? Y este no es tan frío. Y esta tela es más cálida, calentita. Bueno, eso es muy marcador para mí porque es algo que de ahí yo deduzco que siento verdaderamente el textil. Después estudié diseño textil en la Universidad de Chile porque por esto mismo, porque sentía. Bueno, y aprendí ahí el tejido a telar. Era la especialidad en realidad. Y bueno, después después en el golpe, digamos, viene todo un periodo en el que yo vivo en México y allá llegué a las artesanías de México, fui contratada y trabajé un año ahí solamente por esas cosas de la vida raras también. Trabajé en el Fondo Nacional de las Artesanías y por eso que yo hablo del Programa Nacional de las Artesanías también de acá, porque allá sí hay un Fondo Nacional de las Artesanías que funciona a nivel nacional y que fomenta, capacita, protege y estimula todo este trabajo artesanal. Bueno, pero el exilio pasó en mí de otra forma, en el sentido de que yo sentía que tenía como que formarme, que necesitaba estudiar más ciencias sociales como para entender, por eso yo te decía también lo de la integralidad o pretendo integralidad, porque yo sentía que me faltaba una parte del conocimiento para profundizar acerca de geopolíticamente también y sociológicamente de dónde provienen estas cosas, ¿ya? Claro. Entonces, por el interés, y por eso digo, y por ahí en algunas presentaciones he dicho que estudié diseño, no soy diseñadora, y estudié antropología y no soy antropóloga, porque la verdad que yo ahora me he dado cuenta que yo no estudié para eso, o sea, diseño para ser diseñadora, no, que no era eso. Bueno, estudié, puedo diseñar, de hecho he diseñado, y antropóloga propiamente, así lo que se entiende por una antropóloga social, sí, yo diría que sí, y he trabajado en eso también, pero más bien era esta intuición desde muy jovencita, porque no estaba clara, de querer como integrar esos conocimientos y entenderlos como de manera más integral, mirados como desde arriba, vamos a decir, o muy en profundo. Entonces ahí es donde se da este fenómeno, vamos a decir, de que al llegar a Chile, bueno, para empezar allá, empecé a usar la ropa de allá, cosa que allá no se usaba. Ahora se usa más allá, pero antes no se usaba andar con huipil, andar con blusas bordadas, no se usaba. La gente se acercaba a ti en el metro, a mí me pasó muchas veces, que me preguntaban de dónde era, de dónde es usted que anda con esa ropa. Y yo los miraba y le decía, pero soy de acá, o sea, soy chilena, pero vivo acá en México y esta ropa es de acá. Entonces, bueno, entonces el primer paso, vamos a decir, textil propiamente y de trabajar ligado a eso, de trabajar y de sentir, está en esta investigación que yo hago el 2000, por ahí por el alrededor del año 2000, y que publico un pequeño libro que releva los textiles que trajimos, aquellas que vivimos exiliadas en México. Entonces ahí en ese librito ustedes encuentran las prendas etnográficas de los pueblos de México, ¿no es cierto? Pero que trajimos porque las traíamos porque las usábamos, nuestra ropa, o hay gente que las coleccionaba, o también las usaba en tu casa para distintas funciones. Entonces ahí donde yo tomo la cosa textil, pero ya empiezo a hablar de la memoria en el año 2000 con mucho temor, la verdad, porque inicié la investigación y sentía que no
Sentía que no me entendían, sentía que yo misma no me podía explicar bien, no sabía si yo tenía que sacarle esa pata, vamos a decir una pata política a esa investigación, porque definitivamente eso me cerraba muchas puertas, el hecho que yo había sido exiliada, que estuviera hablando de los textiles del exilio, ¿no? Y luego del retorno, y les voy a contar algo acá, porque yo creo que son buenos visibilizar esas cosas, y cómo el Comité Textil ha cambiado tanto, esta corporación que les hablaba yo, se hizo una reunión especial para hablar del patrocinio que yo le pedí a esta corporación. Siendo socia, le pedí un patrocinio para poder buscar fondos. Hicieron una reunión especial en la que yo estuve presente, si se aceptaba o no este trabajo. Entonces imagínate cómo han pasado los años y los cambios que han habido en este país. Desde que, o sea, y digamos que harán unos 7 años probablemente, donde por primera vez ahí hay dos investigadoras que hicieron cosas relacionadas con los años 70 y que fue así como dar un salto tremendo en las investigaciones de los textiles, investigaciones aceptadas, digamos, socialmente, académicamente, intelectualmente y políticamente. O sea, de aceptar por fin que teníamos que hablar de esa historia. Entonces, bueno, yo la quiero nombrar, Dani Negri, que a lo mejor está conectada. Sí, Dani es de nuestra comunidad, de nuestra escuela. Sí, saludarla especialmente, porque es que ella sabe la alegría que me dio en esa reunión que estábamos en Valdivia, donde ella habla de los bordados de Isla Negra, o sea, aquel mural famoso que ahora acaban de presentar o de reexponer cuando estaba perdido. Entonces, claro, ella hace esta investigación con el tapiz perdido, ¿no es cierto? Y hacen como un tapiz de saludo a aquel que luego apareció, ¿verdad? Hace poquito. Entonces, lo que quiero demostrar con eso, o mostrar más bien, es cuánto hemos avanzado en realidad en este ámbito, porque la verdad que hubieron cosas prohibidas. O sea, esa investigación de los textiles de México, yo hice esta publicación estando en la Facultad de Arte. Ellos no me apoyaron. Y en esa Facultad de Arte no habían grandes publicaciones en esos años, ni menos de lo textil. Claro. Bueno, pues no me ayudaron, pero después en la cuenta pública, el decano, la cuenta pública del año, el nombre de esta publicación, ya. ¿te fijas? Muchas cosas. Ya, ahí tiene que ver con la historia. He hablado, creo, lo que me estabas preguntando, ¿no? Sí. El textil. Mira, y no sé si quiere que hablemos de los delantales o de las artesanías de la dictadura, o sea, del libro. Sí, pues, mira, igual yo te agradezco, Ruth, que compartas estas memorias. Y cuando te escuchaba, a mí me resuena tanto esto de que cuando hablamos de memoria, de lo que estamos hablando es de darle voz a los sucesos, a los hechos, a las historias silenciadas. Entonces, te agradezco un montón que lo hayas puesto así y también me alegro mucho de que hayas nombrado a Dani Negri. Dani Negri es una compañera nuestra, parte de nuestra comunidad, que también nos ha apoyado muchísimo y ha estado en algunos momentos con nosotras. Entonces, una vez hablado esto, me gustaría, la Ruth, contarle a las compañeras que Ruth tiene un libro que hizo con Silvia, no me acuerdo el apellido, tú después la mencionas, Ruth, un libro que se llama Libres en prisión, y no me acuerdo la segunda frase del libro, a mí me gustaría que ahora nos abocáramos a ese relato. ¿En qué contexto nace el libro? ¿Por qué se hace? ¿Y qué importancia tiene en la historia no solo de Chile, sino de Latinoamérica también? ¿Ya, Ruth? Sí, ¿me escuchan bien? Yo perfecto, si solo no te veo. Ya, es verdad. Yo tampoco te veo, Patita. Estamos igual. Ya, pero ok.
estamos como estamos. Lo importante es que va a quedar grabada esta conversación que me parecía muy interesante, no dejarla, no perderla, digamos. Bueno, Ok, vamos bueno, nomás. la libre en prisión. Sí. Este libro hace un estudio profundo y detalladísimo. Ruth, perdona, ¿puedes repetir el nombre del libro, por favor? Sí, el libro se llama Libres en prisión, la otra artesanía. Ok, Artefactos creados en dictadura en Chile en el año entre el 73 y el 90. ok, Ese es el nombre del libro y con ese nombre lo pueden encontrar en internet. Lo pueden sí. revisar completo. Sí. Habría que decir que solo hay una primera edición, no ha sido posible, como decías tú en la entrevista que yo te vi, que la impresión de ese libro es muy cara, por lo tanto están trabajando para hacer una segunda edición, por lo tanto no hay libros en el mercado, pero sí el libro está lo pueden googlear y está el libro en formato PDF. Sí, exacto. Ya, démosle Bueno, nomás, Ruth. este libro nace de aquí, están las artesanías de prisión política que se hicieron en ese periodo, ¿verdad? Sí. Entre 1973 y 1990. No hay solo textiles, hay más que textiles, y hay un capítulo especial para los textiles. Resulta que trabajé en el Museo de la Memoria yo cuando se formó, fui encargada de las colecciones el año 2008, y ahí me tocó recuperar, vamos a decir, bueno, recorrí 6 instituciones de derechos humanos, entre ellas el FIDE, el FASIC, la Comisión de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad, bueno, 6 en total, el CODEPU, revisando las artesanías de todas las instituciones, revisé 4.000 objetos aproximadamente en ese periodo y hice un catastro general de lo que había y luego junto con el catastro hice una propuesta hice como una preselección y una propuesta de preselección. Todo esto pensando en el Museo de la Memoria. Bueno, de ahí estuve solo 6 meses, no me aguantaron mucho tiempo y me quedé en la mente con todas estas imágenes que había visto, con todas, no imágenes, perdón, objetos. Mira cómo tenemos ya la cabeza, porque es tremendo. Revisé los objetos uno por uno, en mis manos estuvieron. Imagínate qué tremendo, muy potente. Debo decir que sí sufrí como 2 o 3 crisis emocionales, Me que tuve que pues. tuve que parar, caí a la cama, así, pero mucho tiempo, en distintos momentos. Pero bueno, y entonces, ese catastro y esos objetos que tuve en mis manos me ayudaron a decidir a escribir este libro y invité a trabajar conmigo a una colega que se llama Silvia Ríos y que fue directora del Museo de Arte Popular. O sea, tiene todo que ver el hecho que yo la haya invitado, porque aparte que era amiga, fue directora del Museo de Arte Popular Americano, que casi nadie conoce, que depende de la Universidad de Chile, que es tan pobrecito, que nadie lo conoce. Entonces, mírate que existe desde el año 1943. O sea, no te puedo creer. Desde 1943. Y lo funda Lagos, se llama el señor, Tomás Lagos, junto con otros maravillosas personas que estaban dedicadas a estas cosas. Entre ellas también aparece una firma ahí de todas estas personas, mujeres, hombres que se dedicaban a recabar todas estas cosas de América Latina, porque en esos años había varios gobiernos de América Latina que estaban dándole la importancia a lo que era propio de cada país. Entonces había que relevar lo que salía de cada tierra, ¿no es cierto? Y los países latinoamericanos ayudan a fundar este museo, porque donan artesanía. Todos los países de América donan artesanía para crear esto. ¡Qué belleza! Imagínate. Ya, y entonces Silvia
dirigió este museo como por ahí por el año 2000, donde yo había llegado a buscar los textiles de México. O sea, cuando hice la otra publicación, había llegado a revisar esos textiles que habían en ese museo para poder tener base también para hacer la publicación que les conté antes. Entonces, bueno, invito a Silvia, porque además ella, no, sí es una maravilla, porque ella trabajó con Oreste Platz, que es uno de los folclorólogos, se llamaban en ese tiempo. Sí. No existía la carrera así propiamente de antropología, eso, pero la gente que era estudiosa de las cosas del campo, las cosas del campo, de los campesinos, las creaciones de los pueblos del interior de los países, Claro. no de las ciudades, o artesanía urbana también, ¿ya? Y debo nombrarlo y hacer que se les quede este nombre a todas, porque Oreste Platz es el primero que habla y escribe de las artesanías de prisión política, no, artesanía de prisión, no prisión política. Él escribe de artesanías de prisión y en ese museo, además, hay colecciones de prisión, de objetos hechos en prisión. Entonces también pueden encontrar eso en ese museo. Y nosotras nos Oye, qué maravilloso. Ruth, perdona que como no te puedo ver, te tengo que interrumpir así. Que me parece, o sea, yo tenía tanto interés en que pudiéramos conversar, porque además la comunidad nuestra es bastante joven, entonces yo creo que estas memorias que tú nos traes de cosas tan relevantes que nos constituyen hoy día como creadoras de textiles, de nuevas textualidades textiles, para que nos pueden orientar, nos pueden guiar, si uno fuera a esas fuentes que tú señalas. Te agradezco infinitamente eso. Sí. O sea, para hablar de las artesanías de prisión política, nosotros sentimos el deber, y yo con todo respeto a Silvia, que fue ayudante de Oreste Platz, siendo estudiante de arte ella y de historia del arte, fue ayudante de él y trabajó en este museo, en esos años. Entonces, bueno, para hablar de las artesanías de prisión política, nosotros tuvimos, y con todo respeto, recurrir, y lo nombramos en la primera parte, y en la última parte, en las conclusiones también lo nombramos a él, porque es fundamental las reflexiones que hizo, porque dijo, estos prisioneros que están acá, dijo, los que están en preso común, es digno de que nosotros los podamos relevar y relevar su trabajo, porque ellos están aquí por razones muy profundas de la sociedad, de injusticias muy profundas, ¿no es cierto?, de que si son llamados delincuentes o no, pero que son personas que vinieron a dar aquí por distintas razones humanas que debemos conocer también. Yo te tengo que contar a ti que en el tiempo que yo era estudiante y del Colegio Manuel de Sala y que teníamos un conjunto de música y de guitarra, coro con guitarra, las guitarras las comprábamos en la cárcel. Sí, yo recuerdo cuando era niña que, o sea, las guitarras para mí venían todas de la cárcel. Imagínate, exactamente. Eran las mejores y las más baratas. Entonces, para que sepan, guitarra, instrumentos, aquí estoy viendo miniaturas de cuero, miniaturas de hueso, que es todo lo que hicieron después los presos políticos, miniaturas adentro de las botellas, que las deben conocer también, ¿no? Sí. Bueno, esos barquitos adentro de las botellas, etcétera, también provienen de cosas de cuero, de hueso y de metal también. Entonces, bueno, así es como nace este libro, van haciendo este libro con esta idea. Pero lo principal, en el sentido filosófico, vamos a decir, porque ahí está Oreste Platz, las artesanías de prisión común, y está esta experiencia que yo tuve, ¿verdad? Pero entonces empieza a surgir en mí, la verdad, una hipótesis. Yo he hecho clases de metodología y hice mucho tiempo, y me ha ayudado mucho, pero también diríamos que este libro y esta investigación me hizo romper muchos esquemas, en el buen sentido, romperlo y darlos vuelta, todo lo que yo le enseñaba a mis alumnos de arte o diseño, acerca de la metodología, porque estar frente a estos objetos, así como que me dio
me hizo dar un paso de crecimiento intelectual, de comprender que las cosas no son, seguir comprendiendo que los procesos no son unilineales, sino que son también, ¿no es cierto?, van por caminos distintos y uno tiene que ingeniárselas para ver cómo, a ver, qué, tener claro qué es lo que quiero investigar, pero resulta que la investigación te lleva como no sé cuántos afluentes, ¿verdad? Pero entonces, esta ayuda de Silvia, desde su mirada antigua, vamos a decir, de la prisión común de Oreste Plat, del arte popular, hizo que yo sintiera que iba a ser una muy buena compañía, y de hecho, yo digo siempre que yo no podría haber hecho el libro sin ella. A pesar de que el libro yo lo siento que es muy mío, es un hijo, definitivamente, que bajo esa hipótesis que lleva, y por la que está aquí impresa en el nombre del libro, que es Libres en Prisión. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso de decir libres en prisión? Viene de, bueno, en el fondo yo tenía que, como me llega esta frase, como una hipótesis, pero me llega así como que me cae, nomás. Digo, libres en prisión, ¿por qué libres en prisión? ¿Qué estoy diciendo? ¿Me entiendes? A pesar de haber estado presa yo misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en prisión? ¿Por qué libre en prisión? Porque Montealegre tomó una frase del gran actor de teatro Oscar Castro, porque él le llamó en una obra de teatro que él hace, le llamó a esto de la prisión, de que ahí uno siente una extraña felicidad, una extraña libertad, dijo también. Entonces, eso que lo tomó Jorge a Montalegre, paralelo a que yo también estaba tomando y sintiendo esto, y por eso se sigue llamando libre en prisión, y por eso yo hablo de libre en prisión, porque, y lo pueden encontrar en las reflexiones finales del libro, que es que cuando, y lo dicen las prisioneras, no lo dije yo, lo dicen ellas y ellos, al estar prisionero tienes un tiempo que no habías tenido antes. O sea, el tiempo viene a ti con una calma, que parezca paradojal, en esa tragedia y en ese horror, viene algo que a ti hace que tú te conectes contigo mismo. No estoy diciendo nada en otro mundo, ¿verdad? Pero mira qué importante decirlo. Sí, pero esto que tú, perdona que te tengo que interrumpir así, pero eso, Ruth, a mí, cuando tú ahora lo escuchaba con mi corazón absolutamente abierto, recordé historias que conozco, y aunque tú, como tú dices, que es tan brutal, en el contexto en que estás en prisión, pero claro, ahí pasan cosas que los que nunca hemos estado no conocemos, entonces me parece relevante que tú lo digas, que lo manifiestes así. Sí, entonces, fíjate que, bueno, yo lo sentí también y lo viví, pero te lleva a un lugar que yo debo nombrar aquí también a Catalina Rivera, que no sé si es parte de esta colectiva, de esta escuela textil. Catalina Rivera es una de mis amigas jóvenes, como digo yo, maravillosa, conservadora textil, maestra Waldorf, estudiosa también de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la Torá, se llama, de esta cosa de los israelitas, caminando con ella por el barrio Italia, me acuerdo, antes que estuviera de moda. Ella me dijo, Ruth, es que no se conectarían ellos con su ser más íntimo, pero ya no solo el íntimo presente, sino que el ancestral. Ella lo dijo. Y aquí le doy su lugar completo, porque, claro, y eso está en los objetos. Lo que pasa es que uno, imagínate nosotros mirando estas cosas maravillosas, no alcanza a ver todo, o sea, no, te cuesta ver todo lo que te está mostrando cada objeto, porque obviamente estaban nuestros ancestros ahí. Y vamos a los ancestros más cercanos, vamos a la madre, vamos a la abuela, están los tejidos a mano, están los tejidos a telar,
están las cosas pequeñas que uno hace con las manos, cualquiera que pareciera que no tienen importancia, que las aprendiste, que las viste en tu abuelita, en tu vecina, en la amiga de tu abuelita, ¿no es cierto? Pero están también las técnicas ancestrales de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Porque aparecen en los textiles, por ejemplo, aparecen en los textiles ligamentos textiles que tú dices, bueno, ¿y de dónde aprendió esta presa común? Esta presa común, vamos a decir en el mejor sentido de la palabra, y en esta presa política, ¿de dónde aparecieron estos ligamentos? Hay ligamentos, hay embarrilados, por ejemplo, en un hombre que tejió, un hombre maravilloso que fue muy torturado. Por eso digo yo, o sea, los caminos del preso político, muy torturado, casi a matarlo en el Estadio Nacional, Samuel Riquelme, que era el segundo jefe de la policía política en Chile. Entonces, claro, matarlo querían, obviamente, pero de una valentía tremenda, y él murió hace poco, o sea, vivió hasta los 90 y tantos años, y hizo un tejido textil con técnica de tapicería precolombina. A ver, tú dices, a ver. Maravilloso, Polly. ¿De dónde? ¿De dónde? Dices tú, ¿de dónde? Pero bueno, ese lugar, ¿viste? De ese lugar que lograron visitar, estando en su calma ya posterior a las torturas, posterior a eso, porque los tuvieron presos como 2 años después, 1 año después, 3 años, como estuvo mi suegro también, ¿verdad? Que también hizo artesanía. Entonces, que eso es una parte. Lo otro que quería decir es que en realidad ellos, lo más impactante era, y yo estoy contando ahora en estos últimos días, de Patricio Donoso, que era un joven estudiante de filosofía en aquellos tiempos y que estuvo en el desierto de Chacabuco prisionero. Entonces me tocó entrevistarlo. Entrevistamos a 50 exprisioneros para armar este libro, y entre ellos Patricio. Y Patricio dice, no, pero no sé por qué me buscaron a mí si yo no hice nada. Yo no hice nada. Y ahí estábamos nosotras, insistiendo, no, pero a ver, cuéntanos ya, tú no hiciste nada, pero cuéntanos lo que hicieron los otros. ¿Qué es lo que veías tú? ¿Qué es lo que viste tú? Ok, y nos pensaba contar. Bueno, después seguíamos entrevistando a otros prisioneros y alguien dice, pero si Patricio Donoso tejió a crochet. Patricio Donoso tejió a crochet. ¿Y qué hizo? Hacía como unas invitaciones, como unas cositas pequeñas, así como invitaciones como rectangulares, a crochet. Bueno, oye, allá en Chacabuco... Ruth, mira, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que están escribiendo hartos comentarios y no me gustaría dejar pasarlo y quisiera leerlo. ¿Podemos hacer un ratito un stand-by? Sí, como no, yo contesto preguntas, porque yo puedo hablar 80.000 horas de esto, pero me puedo responder. Ya, mira, nos habla Carmen Blanco, dice, yo fui hija de preso político y también percibí en mi padre una armonía difícil de lograr en libertad. No se trata de romantizar la prisión, dice, pero sí de admirar la fortaleza creadora del ser humano. También nos escriben Hanna, Mari, dice, mis corazonares para ustedes, Patti Ruth, de mi memoria tejida, amores, envía Marcela Paz desde San Fernando. Mira vos, espérame un poquito. Dice la Carmen Blanco, dice, yo conservo aún una gran parte de esos regalos. Bueno, hermosa Ruth, Teremexa, y bueno, hay muchas compañeras que nos están dejando saludos y eso, entonces yo creo que ya nos queda un poco rato y me gustaría invitarlas, si hay alguna pregunta que quieran hacer para el final, que por favor la dejen en la cajita de preguntas, porque es más fácil para mí verlo.
Entonces, Ruth, podemos continuar, solo que no quería dejar de pasar los comentarios y eso, ¿ya? Sí. Bueno, mira, es que en realidad este libro, querida Patti y amiga, este libro es, nosotros con toda modestia lo pusimos aquí en la introducción, yo lo puse, pero la verdad que somos pioneras en América Latina en una investigación de este tipo. Entonces, correcto, yo esto quería decir que no hay otro registro al respecto. no hay. Entonces, vuelvo a la metodología que dice, los libros de metodología dicen, revisar información de lo que se ha escrito en este tema. Muy importante. Claro. Yo le decía a mis alumnos, porque hay unos que llegaban con unos temas que ya eran súper sabidos, súper escritos, súper leídos, ¿me entiendes? Y ellos creían que estaban descubriendo la América, o sea, era con todo respeto, la ignorancia de los jóvenes. Y entonces creer que van a investigar algo, pero que ya está terriblemente investigado, ya. Pero bueno, y ahí nos tienes a nosotras buscando información, y no había. Entonces ahí yo digo, también en el libro, digo, bueno, ese primer paso metodológico, no. Pero entonces yo tuve un profesor en antropología, que un alumno le dijo, profesor, ¿y si no hay textos de eso? Ah, bueno, lo tienes que escribir tú. Claro. Ay, eso es maravilloso, porque yo tengo aquí la frase de mi profesor y digo, lo tienes que escribir tú, lo tienes que escribir lo tienes que escribir, no hay vuelta que darle, si ya lo descubriste el tema, resulta que no hay nada escrito, pues entonces escríbelo, ya, atrévete, por lo menos mira, es muy interesante, porque de verdad les digo a todas, hay que atreverse a escribirlo, hay que atreverse, ¿por qué? Porque no tienes para qué escribir una gran obra, simplemente escribir esas primeras ideas que tú tienes acerca de ese tema, porque nadie las ha escrito. Ya, se acabó. Aunque sea muy sencilla, pero otra cosa es que estén escritas. Entonces, este libro tiene esa gracia que en Latinoamérica en general, creo que en Uruguay hay algunas cosas publicadas, me parece, de los prisioneros, pero nosotros, no, nosotros en Chile somos pioneras completas y en América Latina también en general. Así que bueno, quería decir maravilla. eso, no sé qué otra cosa hay una no, mira, ya estamos que se nos acaba el tiempo, Ruth, entonces los plantales. Claro, pues eso te iba a decir, contémosle a las compañeras de qué trata la obra que tú acabas de hacer en el contexto de los 50 años, de hacer estos delantales que no sé si están todavía en el Estadio Nacional. Sí, no, ya están aquí en mi casa, lavaditos, guardaditos, esperando salir a trabajar. Así que a cualquiera de las que están escuchando que quieran los delantales yo dije que no se venden. Voy a empezar por el final también. No se venden, son para la lucha y para el amor. Ay, sí, eso me encantó. Y están hechos al alero de la colectiva Bordando Dignidad, cuya fundadora está aquí al lado mío. Hola. Paula Amapola en Instagram, Amapola, ¿no? Sí. Al alero de esa colectiva que nace en el estallido social, pues eso me inspiró absolutamente, ya sea en seguir bordando, en bordar para la calle, en bordar para la protesta, y en imaginar estos delantales que quedan ahí como van a quedar en la historia de la colectiva Bordando Dignidad, porque me inspiré en esa colectiva. Y me inspiré en Elisa Loncón y en los delantales que usan las mapuches. Las mapuches. Aquí hay un punto que hay que ser muy respetuoso, porque hay un grupo de mapuches que no usan delantal. Sí. Porque no están de acuerdo y como que lo homologan
con lo patriarcal, con lo servil, con la servidumbre, Claro. cosa que yo estoy en desacuerdo, y por eso hice los delantales, porque estoy en desacuerdo con eso. Y inspirada en la convención y escuchando la convención allá en México, cuando fui a visitar a mis nietas, a mi hijo, ponía la convención en la internet y empecé a hacer delantales y ya no podía parar. Allá hice como 20 delantales, yo creo. Me parece hermoso, Ruth, que hayas hecho ese gesto. Delantal de la convención, que está inspirado en la convención constitucional, en el amor inmenso por ese proceso, en sentir que podías renacer, en homenaje a la mujer mapuche también, y en homenaje al delantal, en homenaje a la mujer, en homenaje a estar bonita cuando uno está dentro de la casa haciendo los deberes y los quehaceres, y sacudiendo y grabando, a todo eso, en homenaje a todo eso. Este delantal fue surgiendo y ya no podía parar. Volví aquí, me tuvieron enclaustrada unos días con esa historia de las vacunas y eso, y seguía haciendo los delantales, y bueno, los pude exponer, por fin los pudimos exponer, que ellos amorosamente les ofrecí los delantales, que podíamos colgarlos ahí, junto con los bordados de la colectiva Bordando Dignidad, que vistieron maravillosamente el camarín de las mujeres del Estadio Nacional, donde estuvimos presas las mujeres. Quiero hacer una pequeña paréntesis, volver a Libre en Prisión, un poquito nomás, porque Dale. ayer estuve con las compañeras de colegio, que fíjate que yo estoy sorprendida ahora, no lo he dicho, no sé si alguna de ellas está acá, no creo, y sabes que me pedían que les explicara, pero ¿a qué me refiero yo con eso de libre en prisión? Que no logran entender, que no podían, no sé, como internalizar, o qué está relacionado con qué, con qué está relacionado. Bueno, yo no puedo dejar de decirlo, porque en realidad yo firmo ahora, muchos correos los firmo así, Ruth, libre en prisión, iba a decir libre textil, libre en prisión, libre en prisión, porque yo me siento libre en prisión acá en este sistema. Libre porque no tengo reja ni nada, y porque puedo hacer algunas cosas como las que he estado contando, pero igual me siento en prisión, y me pongo en el lugar de la gente que está más en prisión que yo, que tiene que ir a trabajar 12, 15 horas, 14, y que no está en prisión porque vuelve a la casa y no puede, no tiene el tiempo ni la energía para volver a conectarse consigo mismo y poder hacer todas estas cosas que todos podemos hacer. El libro El maestro ignorante de Jacques Rancière habla de eso, por eso se llama El maestro ignorante, porque todos podemos hacer, crear, enseñar también, ¿ya? Entonces, libre en prisión es esa libertad que descubrieron los presos estando en prisión, y que una prisionera nos dijo, aquí en el libro está también, dice, yo no podría volver a hacer a no ser que estuviera en prisión. Entonces, si nos Eso me impactó cuando te lo escuché, sí. Si nos quedamos pensando en esa frase, es horrorosa, es horrorosa. Pero entendible. Entonces, es terrible, porque, entonces te tienen que tomar presa, obligada, que te quedes así, como que no salgas, que pienses en ti misma, que no hagas otra cosa, y ahí se te van a ocurrir las cosas, ahí se nos van a ocurrir. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que, por el tiempo por el que hay que luchar, eso en el fondo, porque hay que luchar. Ruth, mira, maravilloso. Yo creo que una frase, el título del libro, yo creo que es una frase que nos tiene que llevar a reflexionar más allá de todo, digamos. Ruth, ya estamos terminando y me gustaría que pudiera dejarnos un cierre, unas palabras de cierre respecto de la significancia que tiene el textil
en nuestra historia, en nuestra Latinoamérica pasada y presente, cómo hoy día se escriben nuevos textiles, se muestra tantas, desde toda Latinoamérica hay tantas nuevas textualidades, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Y también siento que nos conecta, aunque estemos en distintos territorios y en distintos contextos, ¿no? Pero nos une ese hacer textil. Mira, así como empecé hablando del son y hablando del son en el sentido, algunos versos que cantamos de las jaraneras son versos que cantan acá también en estas tierras, pero están puestos en una cueca o están puestos en la tonada, pero son los mismos versos que cantan allá en el campo. Entonces, el textil, bueno, yo debo decir que los textiles del Perú vamos a decir entre comillas, porque ese Perú que tiene esos límites, digamos, no abarcan mucho más que Perú, son los textiles de los Andes. De los Andes. Sí, y que si van a la sala textil de acá del Museo de Arte Precolombino, ese es el tesoro más grande de América. Es un tesoro inmenso. Ahora, los mexicanos tienen unas bellezas increíbles y los guatemaltecos, obviamente, y toda América. El asunto es que por el clima, los textiles arqueológicos de México se han perdido mucho, porque no se mantienen como se mantienen los de los Andes, ¿ya? Por la sequedad de los Andes, ¿ya? Entonces, los arqueólogos lo saben y las arqueólogas que han hecho estos descubrimientos, ¿no es cierto? Y que abren, ¿no es cierto?, estos sitios arqueológicos y se encuentran con los textiles, con los colores originales. Entonces, bueno, tenemos eso. Pero yo quería, a ver si cierro con esto, pero con todo respeto, lo voy a cerrar hablando de mi hijo, músico, carpintero, capoeirista, que vive en México, que está cumpliendo 50 años. Perdón que voy a traer esto ahora, una cosa tan personal, pero también no es solo personal. Él está cumpliendo 50 años prácticamente de vivir fuera de Chile, nació en Chile, pero los 50 años lo llevaron a México, lo llevaron, digo yo, lo llevamos nosotros, tuvimos los dos padres presos, y cómo él se ha ido reconstituyendo. Pero ¿por qué voy a hablar de él ahora? Porque resulta que el otro día me manda un mensaje y me dice, estoy recogiendo los hilos, recomponiendo este tejido que quedó en ni siquiera en su niñez, siendo bebé, quedó roto. Entonces yo lo he ayudado a conectarse con aquella gente que estuvo con él cuando era bebé y no estaban sus papás, y lo escondían en las casas en la noche. Entonces él dice, estoy recomponiendo ese tejido. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo además que es lo mismo que pasa con los prisioneros. Dijo, se está recomponiendo este tejido. Los aymaras denominan bebé, guagua, el tejido, cuando lo empiezan a hacer una guagua. Y ellos lo describen en un libro maravilloso que se llama, ahorita no voy a saber, pero en un libro maravilloso de una estudiosa textil que habla de cómo los aymaras van sintiendo que van criando un textil, lo van criando, lo van alimentando y lo van componiendo, y cuando terminan es como un ser vivo para ellos. Así que con eso termino, Pati. Ay, Ruth, sabes que te estaba escuchando y era así como verlo, sentir los olores, ver los colores, qué maravilloso. Sí, pues eso. Pero qué bonito escuchártelo, porque uno a veces
tiene muchas imágenes, muchos sentires, pero esto que tú cuentas me parece hermoso. Y qué bonito que va a quedar grabado y que muchas otras compañeras van a poder escucharlo. Yo te quiero agradecer infinitamente precisamente este instante en el que tú nos abres tu corazón, nos abres tu historia, que está compuesta de muchos sentires y que nos las regalas. Y yo te agradezco infinitamente y todo lo que nos has traído esta tarde, que no fue fácil, pero lo intentamos y lo conseguimos. Ruth, un abrazo enorme, enorme. Tú sabes que te admiro y te tengo muchísimo cariño y lo quiero decir aquí públicamente y te abrazo infinitamente y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me están llegando los corazones por ahí, por las imágenes. Sí, aquí me consta. Maravilloso. Oye, nada, y agradecerle a todas las compañeras que se quedaron con paciencia y decir que esta entrevista queda grabada en la página de nuestro Instagram, que la pueden volver a ver y también se sube a YouTube. Así que queda en todas nuestras plataformas archivado. Esto es un archivo maravilloso y Ruth, un abrazo muy, muy grande. Gracias a todas, que tengan un feliz domingo por la tarde. Igual. Chao. Besito, chao. Chao. Ay, estoy agotada.